Muy buen día. Esta mañana de domingo de Pascua, de Resurrección, quisiera saludarles y desear que se encuentren todos bien, siempre con la alegría y el gozo de poderles saludar. Como pueden mirar, aquí tenemos un poco de vino, un poco de pan, y quisiera que usted en su casa también improvisara, vaya y puede tomar un poco de vino o jugo de uva, lo que tenga allí a su alcance, un poco de pan, y póngalo porque quisiera, prepárelo, porque quisiera antes de concluir el servicio hoy que tomáramos de la cena del Señor, este domingo de resurrección, que es un domingo de festividades y de muchas actividades que teníamos en nuestros templos cuando estábamos reunidos ahí, pero bueno, hoy estamos desde la seguridad de nuestro hogar y espero ustedes también se encuentren en su hogar sanos y salvos, siguiendo las indicaciones que se nos han dado hasta aquí, y saludarles con alegría y con el gozo de saber que el Señor ha resucitado. Y este es el fundamento, esta es la base de nuestra fe, esta es la razón por qué creemos nosotros tan fielmente en la palabra del Señor, y es precisamente porque la tumba estaba vacía. Y eso es producto de alegría y de regocijo, porque Dios ha vencido la muerte a través del sacrificio de Jesucristo, ha pagado nuestro pecado, ha quedado pagado totalmente, y gracias a lo que Él hizo por nosotros, hoy nosotros podemos decir que creemos en la resurrección y que viviremos con Él. Pero quisiera entrar un poco en la escritura y la base bíblica que voy a estar tomando. Sé que el día de hoy es domingo de resurrección y vamos a estar hablando de esto, pero quisiera tomar esta base bíblica en Juan capítulo 16 versículo 1, y es el Señor Jesucristo diciendo: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. El Señor habló de muchas cosas a sus discípulos, habló de muchos acontecimientos, pero en este capítulo 16, versículo 1 dice, Él le dice a sus discípulos: todas estas cosas se las he dicho para que no flaquee su fe. Qué importante en este tiempo que estamos pasando hoy, que nuestra fe no flaquee por lo que está aconteciendo, sino que entendamos que la Escritura nos ha hablado de muchas de estas cosas, y el Señor nos ha hablado de acontecimientos, así que nada debe de tomarnos por sorpresa, como tampoco debería de haber tomado por sorpresa a los discípulos. Jesús les había hablado que era necesario que Él muriera. También les explicó que su ministerio en esto consistía, en su muerte. Para eso Él había venido, para tener el cumplimiento a todo lo que el Padre lo había enviado, y esto incluía su muerte en la cruz. Él también les dijo que a través de esto Él beneficiaría a la humanidad pagando por el pecado, y porque Él vive, nosotros viviremos. Y la paga del pecado es la muerte, y Él estuvo voluntariamente dispuesto a morir por nosotros. Así que era algo de beneficio para que la humanidad pudiera abrazar esta esperanza, y los discípulos fueron escogidos para vivir este tiempo, y Él les habla de esto. Nosotros conocemos la historia, usted conoce la historia. La noche que Jesús fue arrestado, sabemos que huyeron todos, y efectivamente, como le dijo el Señor a Pedro, Él le negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Entonces miramos que cada uno de los acontecimientos que sucedieron no fueron cosas que los tomaron por sorpresa, sino que el Señor mismo les dijo antes de que esto sucedieran, a una negación de Pedro. El Señor le dijo claramente: Pedro, en verdad te digo que antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Y efectivamente así fue. ¿Qué nos demuestra esto? ¿Qué nos indica con esto cuando el Señor nos habla claramente y la Escritura nos avisa de los acontecimientos? Y aún los discípulos, ellos fueron avisados de las cosas que iban a suceder,
y todas estas cosas les he dicho para que no flaqueen su fe. Y miramos que huyeron. Yo creo que posiblemente somos personas muy olvidadizas, como también lo fueron los apóstoles, los discípulos, como también lo fue Pedro, como también lo fue Juan, como también lo fue cada uno de ellos, que el Señor claramente les había dicho lo que iba a suceder, pero se olvidaron. Esto nos enseña que tenemos una tendencia a olvidar las cosas. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos deja su escritura y a través de ella nos recuerda las cosas que van a suceder, para que cuando sucedan no nos tomen por sorpresa. Jesús sigue siendo el Salvador. Jesús es el único que puede salvar. Esta fecha que estamos celebrando y estamos festejando es precisamente por eso, porque Él es nuestro Salvador y no hay salvación en ninguna otra persona, no hay ningún otro nombre dado a los hombres. Si vamos a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, vamos a leer también esta porción donde claramente se nos dice sobre esto. Nos dice que necesitamos entender estas palabras para que podamos nosotros alcanzar la salvación. Versículo 12 del capítulo 4 del libro de los Hechos dice: de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esta escritura nos recuerda de quién es nuestro Salvador y cuál es el nombre que se nos ha dado, y es el nombre de Jesús. Hay muchas diferentes posiciones de fe, como Buda o Mahoma o el mismo Gandhi, identidades de fe, que hay personas, miles de ellas, que siguen a Buda o a Mahoma, los maoítas, o a Gandhi, el hinduismo, y todas estas religiones, pero estos nombres no traen salvación. Estos nombres, aunque sí tienen seguidores, no proporcionan vida eterna. No hay salvación, porque la Escritura nos dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres. Entonces jamás olvidemos esto, que el único nombre en el que podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo y por lo que Él ha hecho. Este domingo de resurrección que estamos celebrando precisamente el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte, es un triunfo que Buda no pudo obtener, ni Mahoma ni Gandhi. Sabemos que sus tumbas están ahí están sus restos. Y aunque hay cientos o miles de templos budistas, sabemos dónde está su cuerpo, dónde están sus restos, porque en Buda no hay salvación, como tampoco lo hay en Mahoma. Sabemos dónde está su sepulcro, sabemos dónde está su cuerpo, o lo mismo en Gandhi. Aunque pudieron ser personas influyentes, inclusive hasta con buenos principios, pero no es suficiente. Entonces entendemos que Jesús está por encima de todos esos nombres, porque la Escritura nos dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres, y el nombre es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos esto y recordamos lo que la palabra nos ha dicho para que nuestra fe no flaquee, entonces entendemos que en este tiempo que estamos pasando de una pandemia, que aunque no estamos en el templo, sí estamos como iglesia, y el Señor está con nosotros y Él ha resucitado, y por eso nosotros sabemos y nosotros testificamos y aseveramos que el Señor vive, y por eso nosotros también viviremos. Esa es la verdad, y esto es lo que tenemos que recordar, lo que el Señor nos ha dicho, para que nuestra fe no flaquee. Que entendamos que en estos acontecimientos que están pasando, sí nos pueden apartar del templo como medida preventiva,
pero nada puede apartarnos del amor de Dios. Sí nos puede apartar de estarnos reuniendo en esta manera, en este tiempo por cuestiones preventivas, pero no nos aparta de poder orar a Dios y pedir a Dios. No nos aparta del amor de Dios. En Romanos, el capítulo 8, versos 33 al 35, el apóstol Pablo va a hablar sobre esto. Y él hace una declaración que creo que es interesante e importante que la escuchemos y la meditemos un poco. Él dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Imagínense el privilegio de que Dios nos escogió y Él mismo nos ha justificado. ¿Quién puede condenarnos? La verdad es que nadie. Nadie puede condenarnos. ¿Por qué? Porque el que nos ha escogido, Él mismo nos ha justificado. El que nos escogió para bendecirnos. Y aún fíjese cuál grande es el amor de Dios, que nos escogió sabiendo nuestras fallas. Así como el Señor Jesucristo sabía que Pedro iba a fallar y le iba a negar. Esa no fue razón para que el Señor desistiera de llevar a cabo la obra por la que había sido enviado. Y aun cuando el Señor sabía nuestras fallas y nuestros pecados, sabe nuestras fallas y nuestros errores, aún así nos escogió, como escogió a sus discípulos. Jesús les dijo: vosotros no me escogisteis a mí, o no me elegisteis a mí, sino yo los he elegido a vosotros. De igual manera Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. ¿Quién nos puede apartar de Dios? Si Él nos ha escogido y Él mismo nos ha justificado. Él mismo nos ayuda. ¿Sabe usted? Es cierto que estamos pasando por tiempos difíciles de pandemia y de una muy posible recesión. Pero debemos recordar quién nos ha escogido y quién es el que nos ha justificado, para que nosotros podamos vivir confiados y en paz. ¿Sabe usted? Dios nos ama. Recuerde los apóstoles. Jesús los escogió y Él les recordó que Él los había elegido a ellos. ¿Sabe para qué? Para que fueran parte de su ministerio, para que ellos formaran parte del reino de Dios. Y Él dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Pero esto también se aplica a nosotros el día de hoy, porque somos elegidos por Dios. Sabe que para que fueran parte de su ministerio, estuvo dispuesto a perdonar todos sus pecados y sus errores. Igual Dios perdona a su iglesia, a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante. Qué privilegio que seamos escogidos por Dios, que seamos justificados por Él mismo. Y en el versículo 34 del mismo capítulo 8 de Romanos, dice de la siguiente manera: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cristo intercede por usted y por mí, como intercedió por sus apóstoles, por sus discípulos, como ha intercedido por la humanidad, tanto por aquella que estaba presente en el momento que ocurrieron los acontecimientos, pero como por toda aquella que sería justificada también por Dios. Él justificó a todos, tanto del pasado como del futuro.
a toda generación, a toda persona, a toda carne, a todo aquel que ha querido creer en Él, a todo aquel que Dios ha elegido. Cristo intercede por nosotros. ¿Quién condenará? Qué bueno es saber que hay alguien que intercede por usted y por mí. Yo creo que todos nos sentimos especiales cuando alguien está dispuesto a defendernos, cuando alguien está dispuesto a dar una palabra por nosotros. Imagínese cuando ese alguien estuvo dispuesto aún a morir, no solamente a defenderlo o a dar una palabra por usted, sino que estuvo dispuesto a morir por usted y por mí. Esto quiere decir que Él nos defendió hasta la muerte, pagando con su propia vida la deuda que nosotros mismos jamás podremos pagar. Él estuvo dispuesto a interceder por nosotros hasta el punto de entregar su vida y sigue intercediendo hasta el día de hoy. Está sentado a la derecha del Padre, nos dice el apóstol Pablo, y nos dice que Él mismo murió pero resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre intercediendo aún por usted y por mí. Imagínense el privilegio de que alguien dio la vida pero tiene el poder para arrebatarla de nuevo y está de su favor y está a mi favor. Y le defiende a usted y me defiende a mí. Y no hay una causa o algún motivo por lo que yo merezca esto más allá que el amor de Dios que tiene para con nosotros. Yo no colaboré, usted no colaboró en nada para su salvación. No podemos aportar nada a ello más que nuestro agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él intercede por cada uno de nosotros. No solo murió, sino que también resucitó para todas las generaciones. ¿Podrá acaso Buda hacer esto o decir esto? ¿Podrá Mahoma hacer este reclamo o Gandhi hacer un reclamo de esta magnitud? Nadie. No hay ninguna religión en esta tierra, no hay ningún nombre aparte de nuestro Señor Jesucristo que pueda hacer este reclamo. ¿Sabe por qué? Porque la tumba estaba vacía. Por esa razón, el Señor Jesucristo hace ese reclamo, porque Él efectivamente resucitó, como lo dijo, pero no lo dijo solamente Él, sino aún más personas. Los ángeles mismos declararon su resurrección. Cuando nos damos cuenta de estas cosas, decimos, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? En verdad, nada puede apartarnos del amor de Cristo. ¿La tribulación o la angustia podrá separarnos? ¿Podrá ese coronavirus apartarnos del amor de Cristo? ¿O la angustia o la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esta pandemia? ¿O quizás aún no saber hasta cuándo nos podremos reunir en el templo? ¿Será esta una causa suficiente para apartarnos del amor de Cristo? Por supuesto que no. Sabemos que la verdadera iglesia y el verdadero cristiano jamás puede ser apartado del amor de Cristo. Entendemos que estas situaciones el Señor ya no nos había dicho. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. El Señor nos dijo, en este mundo tendrán tribulaciones, confiar en mí, yo he vencido el mundo. El Señor nos recuerda que habrá pestes, habrá guerras y rumores de guerras, pero son solamente principios de dolores de parto. Y el apóstol Pablo nos recuerda a través de la Escritura que nada puede apartarnos del amor de Cristo, como no apartó a la iglesia del primer siglo, tampoco lo hará el día de hoy. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está con nosotros
y nos sacará avante. ¿Sabe por qué todo esto es posible? Porque la tumba estaba vacía. Por eso es posible. En Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 7, vamos a mirar la historia de la resurrección. Los acontecimientos que pasaron después de la pasión de Cristo, cuando Él es entregado, Él es sentenciado, Él es crucificado, Él es enterrado, pero hoy, el primer día de la semana, Él ha resucitado, como había dicho y como les había dicho Él a sus discípulos. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. El ángel les recuerda una vez más las palabras que el Señor mismo había dicho, que era necesario que Él padeciera y Él muriera, pero que sería levantado con poder de la sepultura. Hoy Jesucristo se ha levantado de la sepultura, el sepulcro no lo pudo retener y las mujeres van a ver y a buscar un cuerpo que no van a encontrar, porque Él ha resucitado. Por estas razones que sabemos y creemos que Jesús es todo lo que dijo ser. No solo Él, aún los mismos ángeles y todos los testigos oculares de este acontecimiento, porque la tumba está vacía, es que declaramos y confesamos que solo en Jesús hay salvación y vida eterna, porque Él resucitó. También nosotros tendremos vida eterna, porque Él resucitó. Por eso, porque su palabra es real y es verdadera, porque todo lo que Jesús reclamó ser, lo es en verdad, y todo lo que Él dijo que sucedería, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Todas aquellas cosas que el Señor mismo declaró que sucederían, así fueron. Y en este momento que estamos pasando por estas dificultades, recordemos que la palabra misma nos alienta y nos anima y nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con usted en su casa, con su familia, con sus seres queridos, con todos aquellos que declaramos esta fe en nuestro Señor Jesucristo. Por todos aquellos que no hemos doblado rodilla delante de nadie más, sino solamente delante de nuestro Señor, y que no doblaremos rodilla delante de esta enfermedad, sino que clamaremos a nuestro Señor, porque sabemos que en Él estamos seguros. Que en este momento de pandemia, aunque no podemos estar en el templo, sí podemos estar delante de la presencia del Señor. Sí podemos orar y clamar a su nombre, pidiendo de su presencia y teniendo la seguridad que cuando nos reunimos en familia, podemos nosotros celebrar la cena del Señor y estar seguro que Él está ahí, porque su palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y declaramos que este día de resurrección, el Señor está con nosotros, está presente en nuestros medios y está hablándonos por medio de su palabra. Juan nos dijo: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe.
palabras del Señor Jesucristo que quedaron registradas en el Evangelio de Juan, en el capítulo que usé de introducción, Juan capítulo 16, versículo 1. Efectivamente, el Señor habló de su muerte y también de su resurrección. Además, en esta escritura que usamos de introducción, también el Señor habló de enviar al Espíritu Santo. Y sabemos que efectivamente así fue y así es, porque es el Espíritu Santo el que nos da la convicción que esto que estamos viviendo pasará pronto, y creemos y esperamos en el regreso del Señor. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Este domingo de resurrección creemos que el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor dijo que enviaría su Espíritu Santo, y sabemos que así fue y que así es, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos da la convicción de que el Señor está aquí. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Hermanos, es cierto que no nos estamos pudiendo reunir en el templo. Es cierto que quisiéramos, o ustedes quisieran, en alguna manera, que nosotros los pastores nos acercáramos un poco más, llamándolos posiblemente más seguido o por medio de un texto. Pero una cosa sí les puedo asegurar, que cada mañana y cada día oramos por ustedes, por cada uno de ustedes, que ustedes están constantemente en nuestras peticiones y en nuestras oraciones, y que el Señor es testigo, cual con grandes lágrimas hemos clamado por su iglesia, y hemos clamado por la humanidad, y hemos clamado por aquellos que están sufriendo por el coronavirus, que han contagiado esta enfermedad que ya ha llegado hasta nuestras iglesias. El Señor ha escuchado nuestra súplica y nuestra oración. Posiblemente usted no ha recibido una llamada, pero créame que hemos llamado al Rey de Reyes y al Señor de Señores, pidiéndole de su intercesión, pidiéndole que Él interceda por nosotros, por la humanidad, que este mundo caído pueda comprender que el único que puede salvar y cambiar la situación es Cristo, porque no le ha sido dado otro nombre a los hombres en el cual pueda haber salvación más que el de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe, que este domingo de resurrección usted tenga la seguridad que los líderes y que los pastores estamos orando por la iglesia, por cada uno de ustedes. Pedimos al Señor que de igual manera ustedes se unan en la oración y que clamemos en una sola voz, en un mismo espíritu, a nuestro Señor. Otra cosa que el Señor dijo y mencionó, lo recordamos cuando Él habla con la samaritana. Y en esta porción de la Escritura se habla de cuando la samaritana le dijo que ellos decían que se tenía que adorar en Jerusalén, mas ellos decían que era en el pozo de Jacob, los samaritanos, haciendo referencia a un lugar físico, a un templo, centrando la adoración solamente a un espacio. Y el Señor le dijo: en verdad te digo que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué quería decir esto? Que la adoración no está limitada a un espacio o a un lugar, sino que el verdadero adorador puede adorar en cualquier lugar. Y en este momento que se nos ha pedido como manera preventiva de que nos quedemos en casa, podemos adorar desde nuestro hogar, pero el día que nos permitan reunirnos una vez más en los templos, podamos ir como iglesia, como familia, como hijos de Dios a la casa de nuestro Padre y adorar en el templo. Pero nuestra adoración no está restringida o limitada a un espacio, sino que adoramos a Dios en espíritu
y en verdad. Le voy a pedir que oremos y que pasemos a tomar la cena del Señor, que lo hagamos como un momento solemne y que le demos la importancia que esto requiere, y que cada uno de nosotros reflexione en su vida, en su fe y cómo se encuentra delante del Señor, y que el Señor, que es fiel y misericordioso, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel para perdonarnos y misericordioso para sanar nuestras enfermedades y sanar nuestra tierra. Oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí de nada hemos tenido necesidad. Tú has cubierto, Señor, y has contestado a cada petición y a cada necesidad nuestra y de nuestros hermanos. Te pedimos por aquellos que están padeciendo de enfermedad, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que extiendas tu mano de misericordia hacia ellos, que le des un toque de sanidad, Señor, a su cuerpo físico, pero que también puedan obtener, Dios mío, sanidad espiritual si están, Señor, padeciendo o están luchando, Dios mío, con su fe. Padre, yo te pido por tu iglesia reunida en todas partes del mundo en este momento en sus hogares, Señor. Señor, bendícela. Señor, sé con ellos, sé con mis hermanos en sus casas, en sus familias, en sus hogares, Señor, sanando cada cuerpo, sanando cada enfermedad, cada herida, Dios mío, cada llaga. Pon bálsamo sobre de ellos, Señor. Pero también te pido, Señor, y te confesamos, venimos delante de ti, Padre, que pecamos, Señor, y que tú, Señor, que conoces nuestros corazones, tú que escudriñas, Señor, el corazón, y que tú que miras nuestros pensamientos, Padre, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y que podamos esta noche participar de esta cena, Dios mío, podamos este día participar de esta cena, Señor, reconociendo lo que ella representa, Señor, reconociendo, Padre, lo que esto significa, lo que tú hiciste por nosotros, lo que hacemos en memoria de ti, Padre, cada vez que nos reunimos y que tomamos de ella, Señor. Padre, reconocemos tu sacrificio y lo que tú has hecho, y te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Padre Celestial. Te pido que bendigas también, Dios mío, los elementos, Señor. Bendice el pan, Señor, que representa tu cuerpo quebrantado, Señor. Tu cuerpo entregado, Señor, por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que bendigas el fruto de la vid, Señor, que representa tu sangre derramada para remisión de pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas todo lo que se lleva a cabo, Señor. Te pedimos, Padre, este día, en el nombre de Jesús, este domingo de resurrección, que estamos haciéndolo en memoria de ti, Señor, que nos ayudes, Padre, y que recordemos las palabras del apóstol Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomen el pan y comámoslo en memoria de Él. Yo te doy gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos la copa. Y que cada uno de nosotros, este domingo de resurrección, estemos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas
que tengamos la seguridad que esto pasará pronto y que pronto estaremos reunidos en el templo, y que si el Señor quiere, este mismo domingo de resurrección, el Señor puede dar fin a esta pandemia. Queremos que así sea. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les amamos en el nombre del Señor. Bendiciones. Tengan un feliz día. Amén.